Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de charlas explicativas del material de estudio para el concurso de ingresantes como empleados del Poder Judicial. En esta oportunidad se van a tratar los temas 6 y procesos de menores a cargo de los doctores Sergio Carraro y Gustavo Urdiales, ambos jueces del Colegio de Jueces en lo Penal de primera instancia de la primera circunscripción. Para que sea más ordenado, les voy a pedir que las consultas se hagan por escritos en el chat. Al final de la disertación se le va a hacer las consultas a los profesionales, quienes van a responder. Ahora le voy a ceder la palabra a Jorgelina Gandini, es licenciada en Trabajo Social y es secretaria de Cultura del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, le damos la bienvenida a este nuevo encuentro y agradecemos especialmente a los disertantes que desinteresadamente se mostraron dispuestos a sumarse a la propuesta y a venir a compartir su experiencia y su saber con todos ustedes. La razón de ser de nuestro gremio gira en torno de poder acompañar a los trabajadores judiciales a lo largo de su carrera laboral, desde el mismo momento que ingresan hasta el momento de la jubilación, y a quienes son afiliados aún más allá, seguimos trabajando junto a ellos. Por lo tanto, hace un tiempo se tomó la decisión política de que ese acompañamiento que nosotros mencionamos de este modo, se extienda a quienes han tomado la decisión de participar del concurso de ingreso al Poder Judicial. Para nosotros es fundamental saber que ustedes cuentan con un gran deseo y un anhelo genuino de formar parte de la justicia. Formar parte de la justicia, ser trabajadores judiciales, es un gran desafío, y queremos que todos los que se sumen con mucho entusiasmo, puedan poner al servicio de la gente todos sus saberes, sus capacidades, su compromiso laboral, y para que de esta manera la justicia sea cada vez más eficiente en su trabajo y esté cada vez más cerca del pueblo. Nosotros vamos a estar siempre al lado de ustedes para lo que necesiten, quedamos a disposición desde este mismo momento, y la verdad es que les queremos desear mucha suerte, y a quienes puedan tener el privilegio, la alegría de lograr el ingreso al Poder Judicial, sepan que nuestra sede gremial es la casa de todos los trabajadores judiciales. Acá vamos a estar, los vamos a estar esperando, invitándolos a sumarse, a acompañarnos en los reclamos, las actividades que venimos desarrollando, a escuchar propuestas de ustedes, porque siempre estamos convencidos que juntos podemos más, y ese podemos más está dirigido a lograr más y mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Así que con mucha alegría los recibimos y esperamos ser de utilidad en todo lo que ustedes les haga falta. Bueno, ahora para comenzar le vamos a dar la palabra al doctor Sergio Carraro. Muchas gracias. Buenas tardes. Para iniciar, primero, nobleza auriga, agradecer a las autoridades del Sindicato de Trabajadores Judiciales la invitación. Una vez más estamos acompañando las iniciativas, tal vez desde aquellos primeros momentos, siendo parte activa del gremio, pero hoy en la distancia, cumpliendo funciones dentro del Poder Judicial, no nos alejamos en absoluto también de esta gran familia que tantas alegrías nos ha traído, y poder estrechar encuentros de esta naturaleza fortalece también los vínculos, y saber que un pequeño aporte también enriquece
los fines de la institución, en este caso la Asociación Tribunales. Así que agradecido desde ya por la invitación. Vamos a charlar hoy el tema que nos convoca junto con el doctor Urdiales, que está a mi lado, que después va a tomar la palabra. Como nos indicaran, somos parte del Poder Judicial, jueces de primera instancia de distrito aquí Santa Fe, en la circunscripción judicial Santa Fe. Y nos toca colaborar en el tema 6, el proceso penal, charlar un poco de algunas pautas generales. Sabemos desde ya que el grupo de personas que están hoy reunidas para intervenir en esta charla es de lo más diferente, algunos tal vez profesionales inclusive, pero todo con el objetivo de tratar de poder sumarse a las filas del Poder Judicial, del ingreso, de procurar el ingreso al mismo. Muchos casos a lo mejor hay gente que no estudia abogacía o tal vez no tiene conocimiento o lineamientos generales, por eso vamos a tratar de hacer un enfoque bastante general y práctico, con una visión amplia de los conceptos que se pretenden, y un poco para apoyar la temática, porque, a ver, seamos realistas, lo que va a demandar las respuestas de todas las preguntas que se le hagan en el examen, obviamente está plasmadas cada una de ellas aquí en los apuntes, pero la idea nuestra es tratar de reforzar, fortalecer algunos conceptos y poder razonar en conjunto de qué se trata y de qué estamos hablando. A partir de ello, creo que va a merecer ese pequeño aporte como para poder llegar a un mejor entendimiento de todos los temas. Introduciéndonos entonces al proceso penal, vemos que nos invoca la necesidad de hablar de los tres poderes del Estado, que como ustedes bien saben, ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros nos enfocamos en cómo o de qué manera el Estado interviene, ingresa en la intervención de los conflictos, en diversos ámbitos, no solo en materia civil, comercial, laboral, sino también en la parte penal. La parte penal lo hace de una manera especial, imponiendo una serie o batería de normas con un poder sancionatorio especial. De eso se va a tratar un poco la charla y cómo es el mecanismo, porque raya dos áreas fundamentales, la que tiene que ver con el derecho penal propiamente dicho y con el derecho procesal penal. Vamos a seguir el orden que está instaurado en los apuntes que todos ustedes tienen para conocer, entonces hablar un poco de derecho penal. ¿Y de qué se trata el derecho penal? ¿En qué consiste? Y acá citan algunos autores, Soler, definiciones de Soler, Creus, Zaffaroni, algunos autores que son considerados los más clásicos, tal vez que hablan o describen a qué apunta el derecho penal, a este conjunto de normas que tienen un poder sancionatorio retributivo, aquella definición de Soler. En el mismo orden, otro autor clásico, Carlos Creu, también nos decían todo, destacaba, y con una definición un poco más amplia, no solo aquellas conjuntos de leyes que tratan la temática del delito y que llevan una asignación de una pena, de una sanción. Pero además de ello, también importa el derecho penal el entendimiento de la aplicación de medidas de seguridad. Medidas de seguridad que tienen que ver también con una especial modalidad de sanción. Por eso también lo abarca en la definición. Al imponerse una medida de seguridad, exige un control particularizado para también imponer determinadas reglas a seguir. En esta línea de diversos autores, también se enrolan Núñez, Dona, y hay autores que manejan doctrinas un poco más modernos, se los cita mucho, o a través del pensamiento de Zaffaroni, Slocar, Aboso, en fin, son autores un poco más modernos, que nos hablan ya con una mayor amplitud, generalidad.
Para empezar a hablar de derecho penal tenemos que hablar ya de una rama particular del derecho que tiende a generar una interpretación, un análisis de leyes para proporcionar a los jueces un sistema orientador que permita elaborar criterios de decisiones jurisdiccionales. Eso en busca o en miras del desarrollo de situaciones de equidad, en miras de atemperar los efectos del poder punitivo estatal, en fin. Pero esto, ¿por qué tratamos someramente algunas de estas definiciones? Para ver, como lo dijimos desde el principio, y como es la base del concepto del derecho penal, que de naturaleza jurídica eminentemente sancionatoria. Esto desde sus orígenes, cuando después de la Edad Media, de la caída de las monarquías, donde empiezan en el mundo a agregar las diversas líneas de pensamiento, donde empiezan a florecer las ideas individualistas, también se traspolan las ideas de cuestión sociales y traspolan esta cuestión del poder en alguien que los represente, y esto es en el Estado. Entonces pasa de las personas esta concepción a una nueva forma de poder, que adquiere aquí, digamos, la mecánica del poder político estatal, y donde se ve representado o plasmado de una manera más directa, es a través del derecho penal, porque a través de ello el Estado encontró la fórmula de solucionar sus conflictos cuando se incurre en una conducta prohibida, que previamente se establece, se instituye cuáles son, ya vamos a tratar bien de esto y por qué es esto. A través de ese mecanismo busca solucionar el conflicto de las personas sancionando a quien comete esa acción prohibida. Y la sanción es a través de la aplicación de una pena. Pena que mayormente todos conocen, se traducen en penas de prisión, pero también existen otros tipos de penas, como son las penas de multa, las penas de inhabilitaciones para ciertas circunstancias que tienen que ver con delitos que afectan a funcionarios públicos, por ejemplo. Pero esto, que es el ejercicio dinámico del poder que la sociedad le ha conferido al Estado, que acaso, y acá como lo señalo también, creo, indica o es lo que es conocido como el ius puniendi, no es absoluto. Está delimitado también por otro tipo de normas que conviven, que convergen, que necesariamente deben ir en forma paralela para poder adoptar las mejores decisiones. Y esto hace a la permanente evolución del derecho, y esto hace a la necesidad de saber que existen, además de normas del Código Penal, existen normas de raíces superiores, de base superior, que se inician en la Constitución Nacional, y a partir de la reforma del año 94, a partir de ello, también la fuerza que han tomado diversos tratados donde nuestro país ha sido parte. A través de la Declaración Americana de Derechos Humanos, a través del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y diversos pactos de esa índole que todas han dictado diversas normas y todas tienen el mismo estatus que la Constitución Nacional. ¿Y qué hace tanto la Constitución Nacional como todas estas normas y estos tratados? Fijan pautas, principios y garantías que deben observarse en todos los procesos, en todos y cada uno de los procesos, en todas y cada una de las situaciones. Vale decir que estas normas tienden a atemperar ese efecto de ese poder punitivo del Estado, que no es absoluto, como dijimos anteriormente, sino que debe campear o velar para que se cumplan también con estos estándares.
A partir de ello, entonces, tenemos como punto de referencia que prestar mucha atención, cuando hablamos de la materia específica del derecho penal, de los principios constitucionales. Porque existen estos principios rectores que garantizan todo el procedimiento y toda la vida en sociedad. Son normas y principios que garantizan precisamente todo ese estándar. Y a partir de ello existen diversas normas, algunas de ellas son citadas y hay que tener particularmente en cuenta, como es la del artículo 18 y del artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagran los principios de legalidad y los principios de reserva. ¿Acaso aquella circunstancia que nos marca postulados importantes que la ley debe ser anterior al hecho que origina el proceso? Vale decir, cuando hablamos de derecho penal y cuando una persona debe estar sometida a un derecho penal, debe tratarse de una ley que anticipadamente marque cuál es la conducta penal que se infringe. Una ley anterior al hecho que origina el proceso. Ese es un principio de legalidad instituido por Constitución Nacional. Pero no solamente ello, sino aquello que nos habla también de este principio de que la necesidad de que nadie puede ser penado sin una ley previa, escrita, estricta y justa. Vale decir que se entiende que todas las personas conocen a qué parámetros establecerse o estar dentro de una sociedad. Y saber qué conductas están prohibidas. Eso lo marca la ley. Y el derecho penal se encarga de esas situaciones, de marcar cuáles son las conductas que están prohibidas. Pero no solamente eso. La prohibición que lleva inmersa también la sanción. Si se comete una conducta prohibitiva, puede ser merecedor de una determinada sanción. Esto va de la mano también con otro principio que se conoce de culpabilidad. Obviamente debe ser verificable, ¿no es cierto? Pero evidentemente a quien se le enrostra un hecho ilícito, evidentemente se infiere que es una persona que ha cometido el mismo, que ha ingresado en la esfera de conocimiento del ilícito para poder abarcar esta conducta prohibitiva. Entonces el principio de culpabilidad tiene necesariamente el análisis del mínimo de injerencia, del mínimo de intervención en esa culpabilidad. Y va de la mano con el otro que dijimos, cualquier principio, no. El Estado avanza sobre cualquier postura de la persona humana, cualquier posición, cualquier actividad, no. Porque hay ciertas situaciones, ciertas acciones privadas que tienen los hombres que están exentas del conocimiento de los magistrados. ¿Y cuáles son? Y aquellas que no afectan ni ofenden el orden, la moral pública, ni que tengan ejercicios de poder respecto de terceras personas, están solamente en manos de Dios y exentas del conocimiento de los magistrados. Eso es lo que se conoce como el principio de reserva. Entonces, principio de legalidad, artículo 18, principio de reserva, artículo 19. Dos artículos importantísimos que son rectores de la Constitución Nacional, obviamente, artículo 16, de igualdad y demás, pero nos marcan pautas distintivas para garantizar el esquema de un Estado de derecho. Entonces, el primer párrafo nos está indicando un límite a la injerencia del Estado, hasta dónde puede invadir el Estado, y después, cuando se advierte también la existencia de una acción que es contraria a la ley, esa también debe ser unívoca, unitaria en cuanto a todo el ordenamiento jurídico. No puede ser una conducta que sea contraria para una parte del derecho, llamémosle a la parte penal, y no lo sea para la civil o laboral o que fuere. Es el principio de no contradicción que también existe. Cuando se altera o se afecta
el ordenamiento jurídico es en su conjunto. Y por eso la redacción de la ley. Pero si hablamos de derecho penal, tenemos que empezar a ingresar cómo se describe, o cómo se vislumbra, cómo las personas saben en qué consiste esa conducta que se está infringiendo. Es lo que se conoce por el delito. Las normas penales nos van marcando qué conductas son consideradas delitos. En el Código Penal no hay una definición específica de lo que es el delito, sino que el delito se lo conoce a través de la construcción de diversos pronunciamientos que se vienen dando en la doctrina y se van modificando y se van fundamentalmente tomando diversas cuestiones que hacen a la evolución de la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque de antaño existieron diversas normas que eran consideradas delito que hoy ya no lo son. Pero al mismo tiempo también ha existido diversos conflictos que han generado nuevas formas o conductas que sí han abarcado nuevas formas de delito. Entonces, no hay una definición, como dijimos, específica, sino que se va haciendo a través de una construcción. Vamos a partir de algunas bases. ¿Y construcción de qué? Y analizar qué es un delito, parte de un delito como primero, la acción humana. Ese accionar, cuando la persona decide realizar esa acción. El que matare a otra persona. El que decide matar, o sea, el que decide ir contra la norma, evidentemente hay una actividad, una acción humana. Positiva en este aspecto porque se la entiende que como voluntaria. Quien decide, quien demuestra su interés, quien encara la acción, quien decide llevarla adelante voluntariamente, es quien convierte esa acción en contraria al derecho. Pero como dijimos, el Código Penal se encarga de describir cuáles son las conductas que se entienden contrarias. Vale decir en lo que se conoce con el llamado el tipo penal, el encuadre técnico. El que matare a otra persona le corresponde tal sanción. Eso es conocido como homicidio, homicidio simple. Entonces tenemos la forma típica, el que incurre en esa conducta, acción humana, decide matar a otra persona, incurre en este encuadre técnico. Conducta, acción más el tipo. Pero además, como veníamos diciendo, debe también afectar o tener su efecto no solamente en el ámbito penal, sino generar el efecto en todo el ordenamiento jurídico. Porque quien mata a una persona evidentemente genera una cantidad de circunstancias no queridas por la ley, ni amparadas, mucho menos, de índole patrimonial, sentimental, quebrantamiento de determinados lazos, llámese matrimonio, en fin. Entonces, se convierte y trasciende ya la parte estricta y meramente penal para convertirse también y entender que la conducta, esta acción humana, voluntaria, típica, es además antijurídica, es contraria al derecho. Y acá también va enlazada con lo que venimos charlando desde el inicio, que forma parte de los principios constitucionales. Aquella idea de culpabilidad. Aquella persona que intencionalmente comete la acción humana voluntariamente, con intención de transgredir. El análisis de culpabilidad va de la mano con lo que se conoce con el juicio de reprochabilidad. ¿A quién se le puede asignar una conducta culpable? ¿A quién se le puede reprochar esa conducta? A quien, sabiendo que era prohibido, en vez de motivarse en la norma, decidió, por el contrario, infringirla. Ese es el juicio de reproche, el juicio de culpabilidad. Pero todo esto se hace o se elabora de una manera matemática, sistemática. No tiene, prácticamente diría, la matemática no tiene muy poco que ver con nuestra ciencia, con nuestro saber. Hay mucho de injerencia de la conducta humana y mucho de los que actuamos en la justicia tenemos intervención en este tipo
de situaciones para analizar cuándo convergen estos, precisamente está el sistema de la justicia penal, que se administra a través de distintos organismos. Entonces arrancamos ya con el punto que nos lleva a la administración de la justicia en materia penal. Ustedes saben bien, porque nos han precedido en otras charlas otros funcionarios y magistrados que han hablado de distintas circunstancias del ámbito administrativo, del ámbito civil. Nos toca la parte penal y ver cómo se organiza lo que se conoce como la jurisdicción penal. Entonces, quien encuentra un funcionario de la justicia, designado en este caso es el fiscal, quien está a cargo de la investigación penal. El fiscal es el encargado, hoy por hoy, de cómo está compuesta la administración de justicia, de llevar adelante o de dar inicio al proceso judicial en la parte penal. Llegan a conocimiento del fiscal la existencia de un hecho ilícito y es el fiscal, como el titular de la acción pública, quien en ejercicio de esa función concurre a los tribunales a dinamizar todo este proceso. ¿Y qué busca? A partir de ello busca una resolución judicial. De eso se trata entonces este término que nos habla de jurisdicción. Es entender la necesidad a través de un organismo competente y de un funcionario competente, de un magistrado competente, que emita una resolución judicial. Y ahí tenemos satisfecho el requisito de jurisdicción penal. Se cumple también este otro gran principio instaurado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie debe ser condenado sin un juicio previo. Vale decir, no podemos, porque se nos ocurra a quienes estamos aquí en esta sala, poder asignar o imponer una pena. No, eso se hace en un ámbito determinado y lo hace un funcionario determinado. Y a través de un procedimiento determinado. De eso se habla la jurisdicción penal. De ello estamos hablando de lo que convergen con lo que se conoce como el principio de legalidad. Primero material, la existencia de la ley, y luego procesal, la existencia de un procedimiento determinado para llegar a ese pronunciamiento, a esa resolución, a ese fallo, a esa sentencia. Todo esto, y lo que tanto hablamos que la Constitución, porque la Constitución nos marca un proceso, pero nos marca no solo el proceso, nos marca cómo es el debido proceso. Y estas palabritas se tienen que ustedes ir familiarizando para que en estos conceptos nos puedan llevar a poder elaborar un razonamiento lógico adecuado. Saber que dentro de este marco vamos a estar, cuando se le hagan preguntas de esta índole, vamos a estar abarcando todas estas cuestiones. Saber que esto no se hace en cualquier ámbito, se hace en un ámbito especial, dentro de un proceso para obtener un pronunciamiento, una decisión jurisdiccional adecuada, a través de lo que se conoce como el debido proceso. Entonces hay que transitar un camino, y dijimos ya desde el inicio, veníamos anticipando que no solo estamos hablando del derecho penal, sino también del derecho procesal penal. Una cosa son aquellas normas que dicen cuáles son las conductas prohibidas, y otra cosa también viene acompañando cuál es el camino o el procedimiento para llegar a ese pronunciamiento. Y en esto el Estado ha diagramado la administración de justicia en la parte penal con una estructura que a partir de la organización de la justicia penal que se hizo en las provincias de Santa Fe, describe al Ministerio Público de la Acusación y a los órganos que tienen la decisión, que son los diversos colegios de jueces. Ya vamos a ir determinando cada uno de ellos. Y diversas tareas. Hay una armonización en las tareas, tanto de la prevención como de la investigación y luego de la sanción o de la punición. La prevención, que está a cargo de las agencias de investigaciones, que en este caso serían dotadas por el Poder Ejecutivo a través de lo que es el órgano policial, que están bajo la órbita
y bajo el control del fiscal, el fiscal con las tareas de investigación, que es quien, conocido el hecho, es quien dispone las diversas medidas de prueba para llevar a la investigación del mismo y a consideración de un juez para que sea quien después, una vez que se encuentren satisfechos todos los extremos, dicte un pronunciamiento, dicte una sentencia. Entonces así se va enarbolando la actividad jurisdiccional. Obviamente, eso se hace en un ámbito determinado. La provincia ha instaurado a través de la ley 13018 este mecanismo, este Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, y ha instaurado esta nueva forma y organización del modelo acusatorio en la justicia penal. Pero también el mismo abarca toda la provincia, sus 5 circunscripciones: Vera, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Y cada una de ellas tiene instaurado, según la cantidad de habitantes y demás, obviamente la cantidad de jueces necesarios. Vivimos desde que iniciamos este sistema con la falta del recurso humano, vivimos siempre instando a que se regularicen, normalicen esas situaciones, pero bueno, no es el momento para charlar de esa temática, pero básicamente deben saber que cuando hay localidades donde se reúnen más de 4 o 5 jueces, evidentemente se conforma lo que se conoce como un colegio de jueces. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, estamos, y con el doctor Uriel acá, somos integrantes del Colegio de Jueces de Primera Instancia y somos en la actualidad 13 jueces, que abarcamos todo lo que es dentro de la parte penal, la investigación penal preparatoria, los juicios orales y la parte de ejecución penal. También nos toca intervenir en diversas situaciones particulares que la misma ley prevé. Situaciones de juzgado de menores, cuando que se sucede frecuentemente, ya sea por jubilación o por falta de alguno de los jueces especiales, jueces de menores, debemos suplir y debemos intervenir en ese tipo de situaciones. Lo mismo en procesos que venían en trámite, aquellos procesos que son del sistema anterior, del sistema conclusional, del viejo sistema. Vale decir, antes éramos jueces a cargo de un juzgado, hoy somos jueces que pertenecemos a un colegio de jueces. ¿Y cómo se distribuye? El colegio de jueces de primera instancia somos los que intervenimos en todo este tipo de áreas. Pero además de eso, existe un colegio de jueces de segunda instancia, que es lo que se conoce como las cámaras de apelaciones. Y que estos jueces, esta calidad de jueces, intervienen en la revisión de todas aquellas decisiones de los jueces inferiores, de los jueces de primera instancia. Vale decir, entienden en todos los recursos, en todas las quejas, en procedimientos especiales. A partir de ello, se instaura esta metodología y van enlazado en la fase administrativa por lo que se conoce por la Oficina de Gestión Judicial, que no es un organismo jurisdiccional, sino que está en apoyo de la jurisdicción. Es un organismo administrativo con funcionarios y empleados a cargo de la administración, con infinidad de roles que ustedes tienen descrito precisamente cada uno de ellos, que no vale la pena acudir, sino ustedes simplemente con la mirada del apunte van a saber de la administración de los recursos, de cómo la necesidad de comunicación, de notificaciones, de verificar y certificar que se produzcan a tiempo y en forma todos los tipos de audiencia, en fin. Hay un órgano directivo, hay un director de la oficina de gestión y después todos los funcionarios que acuden a la directiva de ese funcionario y dinamiza toda la actividad, pero lo hacen en la fase administrativa. No son los encargados de actividades jurisdiccionales, ¿no? Cuando se habla de jurisdicción, se habla de pronunciamiento y demás, y hay que tener bien en cuenta que estamos hablando de jueces. Y los jueces somos los que intervenimos en cada uno de los casos, atendiendo a las partes del proceso. Y acá vamos a empezar entonces. La acción pública, como dijimos, está a cargo del fiscal, que es quien encara el hecho y lo da a conocer para abrir la investigación.
interviene desde el inicio la otra parte, quien es el imputado, a quien se lo identifica como el autor de la actividad ilícita, como el autor del delito. ¿Ese imputado va solo? No, va con un asistente técnico que es su abogado defensor. Lo puede designar por sus propios medios, necesita un abogado, un asistente técnico, porque todas las audiencias se discuten cuestiones técnicas, puramente técnicas. Entonces no puede la persona defenderse por sí, sino se lo hace a través de un abogado. Y si no cuenta con posibilidades de tener un abogado de su elección, el Estado le provee un abogado, un defensor público. Para eso también está, a la par del Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa Penal, que también mayores detalles de la forma en que se instituyan los mismos, seguramente van a venir otras personas a hablar específicamente de ello. En la audiencia convergen estas partes. Y la víctima, preguntarán ustedes, bueno, la víctima desde el inicio no es parte del proceso. Pero históricamente también la ley fue evolucionando y le fue dando un protagonismo a la víctima. Vale decir, muy bien, estábamos hablando de la víctima. Vale decir, le fue dando un protagonismo. Cuando la persona que es ofendida por el delito quiere intervenir, tiene un mecanismo especial para intervenir dentro de un proceso, también con un asistente técnico. Si no cuentan con medios o posibilidades de tener un abogado por sus propios medios, el Estado le provee a través del Centro de Asistencia a la Víctima profesionales que en determinadas áreas también convergen en la asistencia a las víctimas. Pero si no, también a través de un profesional puede ingresar al proceso para actuar conjuntamente con el fiscal. Eso se hace también a través de una audiencia donde se lo instaura como parte querellante. A partir de ese momento interviene conjuntamente con el fiscal en la investigación de los hechos y en la persecución penal. A veces esta acción pública, los delitos son de acción pública, pero existen determinados delitos y determinadas circunstancias que necesitan una habilitación privada, vale decir que son delitos que son dependientes de una habilitación particular. Aquellos delitos que ofenden en la esfera sexual, en la esfera íntima, aquellos delitos que ofenden en honor, tienen que ver con circunstancias personales propias, entonces requieren de una habilitación especial. Entonces, la instancia pública no es total ni permanente, sino que en algún cierto tipo de investigaciones requiere de la apertura de instancia. Y otros tipos de delitos que son netamente de instancia privada, como de calumnias, de injurias. Y entonces allí no interviene el fiscal, interviene el particular con un abogado solicitando ser querellante en un proceso, invocando el hecho ilícito. Y es quien lleva adelante en forma privada, básicamente bajo la misma metodología, el proceso judicial de la misma forma que lo hace el fiscal. En este caso, para cierto tipo de delitos donde se encaran este tipo de pretensiones a través de lo que se conoce como querella privada, también tienen la posibilidad de intervenir dentro del proceso. Repaso, pero muy rápido. Entonces, las partes del proceso. Fiscal y el imputado, básicamente el imputado requiere de la asistencia técnica, van a acudir a una audiencia delante de un juez, donde allí el imputado va a conocer los hechos que se le atribuyen, allí conoce, en lo que se llama la audiencia imputativa, conoce de qué circunstancias debe defenderse y a partir de allí, junto con su defensa técnica,
dentro del proceso, van articulando las medidas que creen los mayormente convenientes. Todo eso se hace delante del juez, quien verifica que estén dados todos los extremos legales. La debida información, tanto del imputado como de la víctima. Si bien dijimos que la víctima desde el inicio no es parte del proceso, pero sí existen normas que amparan que durante absolutamente todo el proceso, no solo desde la investigación, sino una vez que se dicta una sentencia y se asigna una pena, la víctima también pueda estar debidamente informado y en aquellas ocasiones que quiere intervenir también pueda ser escuchado. Hay normas especiales dentro del Código Procesal que habilitan esa posibilidad. Vale decir que no solamente como parte querellante, sino a través de los mecanismos que el propio Código instituye también puede intervenir. Muy someramente, esta primer parte es la que me tocó un poquito charlar con ustedes, lo hemos hecho, vuelvo a reiterar, de conceptos muy amplios que pretendo puedan llegar al conocimiento, y si hay alguna duda, como se dijo al inicio, pueden motorizarla por escrito y en definitiva al final de la charla vamos a responder. Lo voy a dejar con un gran colega, pero mayormente gran amigo, el doctor Urdiales, que va a seguir con la segunda parte de esta charla. Un gusto y seguimos en contacto. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Para el doctor Carraro, un amigo, y un agradecimiento muy grande a todo el gremio del tribunal, en la figura de Juan Manchela, que siempre me da amablemente la posibilidad de participar de este tipo de reuniones, que antes eran charlas más amenas, producto de la pandemia, ha tenido que ser de esta forma. Bien, buenas tardes a todos. Un afectuoso saludo a mi amigo el doctor Carraro. También un afectuoso saludo y un agradecimiento a todo el gremio de tribunales y en la figura en especial de Juan Manchela, que siempre nos convoca a este tipo de charlas que han sido más amenas en situaciones anteriores, pero producto de la pandemia tenemos que darla de esta forma, siempre, como decimos, la vamos a dar del mejor modo posible para que se entienda por abogados y por no abogados, con palabras sencillas. Le pido que si no entienden alguna palabra, que algunas inclusive las vamos a definir, lo digan para que pueda ser explicado en términos sencillos y amenos. Como consejo práctico, y que siempre lo dábamos en charlas anteriores, que si el examen se desarrolla con el sistema de múltiple choice, tengan en cuenta que el tiempo apremia, que si no saben alguna pregunta o tienen duda, la dejen pasar, que lean atentamente las preguntas, las que tienen seguridad las respondan, y las demás las dejen para lo último, para que el tiempo no se les venga encima. Bien, vamos a empezar a desarrollar el punto 4, que es la libertad en el proceso penal. Siempre siguiendo punto por punto el apunte, apenas le voy a citar algunos artículos del Código Procesal Penal que ilustran este tema y tienen definiciones que son claras en esto de que por qué la regla es la libertad del imputado en toda tramitación del proceso penal. Evidentemente, hay una raigambre constitucional en el artículo 18 del Código Penal que nos anuncia de que toda persona debe ser considerada inocente hasta tanto una sentencia firme la declare como tal. En eso, los artículos 5 y 10 del Código Procesal Penal son muy claros. El artículo 10, cuando habla de restringir la libertad ambulatoria de una persona, debe ser en los términos absolutamente indispensables y solo para asegurar los fines del proceso. A su vez, el artículo 5 también nos impone tratar y considerar como inocente a toda persona que afronta un delito penal en su contra, un proceso en su contra. Evidentemente, ustedes ya saben que nuestro proceso penal ha sufrido un gran cambio con el sistema acusatorio,
donde el juez ya no es un investigador, como era antes, sino que a lo sumo controla ciertas evidencias que va reproduciendo el fiscal y que siempre tienen que estar con el debido control también de la defensa. Esa gran parte de investigación y acusación ante los tribunales está reservada exclusivamente al fiscal y puede o no constituirse una parte querellante también como coadyuvante y que también formulará en su caso la respectiva acusación. Volviendo al tema de las medidas cautelares y para que se haga una diferenciación con los fines del proceso, porque esto lo remarca el punto 4 del apunte, ¿cómo diferenciamos una medida cautelar de los fines del proceso? Los fines del proceso ustedes saben que es, en definitiva, saber si una persona es culpable o inocente. Y para eso tiene que desarrollarse un juicio y tiene que haber una sentencia. Pero mientras tanto, hay necesidad de imponer ciertas medidas que deben ser rápido. Si hablamos de medidas cautelares, en general lo son. La medida cautelar por excelencia y más gravosa y que más se le presta atención en el proceso penal es la prisión preventiva. Esta se dicta a las 48 o 72 horas a lo sumo de encontrarse detenida una persona. Por orden del fiscal se ordena la detención y luego esa detención el fiscal pide ante los tribunales que se convierta en prisión preventiva. Esta medida cautelar de ningún modo afirma por parte de los jueces que una persona es culpable o que una persona es inocente, porque recordemos que estamos al principio del proceso penal y eso todavía no puede dilucidarse. El grado de certeza que requiere considerar una persona inocente o culpable tiene que venir después de un juicio, donde las partes desarrollen cada una su tesis y un tribunal imparcial decida por una o por otra cuestión. Pero la medida cautelar lo que hace es justamente asegurar los fines del proceso. Los fines del proceso, para desarrollarse, tienen que tener ciertas garantías, tanto para el imputado como para que el fiscal desarrolle su pretensión, es decir, la investigación correctamente y, en su caso, la acusación. Hay casos en que el fiscal requiere medidas cautelares y para eso el Código primero trata requisitos generales a toda medida cautelar, como son los normados en el artículo 205. Pero después, para la medida cautelar por excelencia, que es la prisión preventiva, tiene requisitos especiales que son los que se desarrollan a continuación. Como principios generales, para toda medida cautelar, que puede ser una prisión preventiva o puede ser un embargo, existen ciertos requisitos que lo desarrolla el artículo 205. Cuando habla de apariencia de responsabilidad, quiere decir que el juez debe evaluar que quien pretende la medida debe evidenciar que existen ciertos elementos que permitan ligar a el imputado, que va a ser el destinatario de la medida, con el caso que lleva, es decir, con que cometió un hecho, que ese hecho puede ser un delito y que él tiene un grado de participación, ya sea como autor o como partícipe. Esto se evalúa en forma provisional, a nivel de probabilidad, porque lo que se analizan son solamente evidencias, todavía no hay prueba, es el principio del proceso penal, por lo tanto, este juicio es de apariencia, como el mismo articulado lo dice. La segunda cuestión es que exista un peligro frente a la demora en despachar la cautelar. Si es un embargo, tiene que haber un cierto peligro de que el imputado se declare insolvente o que desaparezcan bienes. Y si es una medida de restricción de la libertad, tiene que haber un peligro procesal de fuga o de entorpecimiento probatorio. Es decir, que el imputado se profugue y sabido es, si el imputado se profuga, el proceso no puede avanzar, por lo tanto, debe existir ese peligro o que entorpezca la prueba, que es por medio de coaccionar a testigos, de afectar a la víctima, de alguna cuestión que le impida desarrollar al fiscal libremente su pretensión.
En el punto 4 habla de contracautela en los casos de medidas cautelares reales. Cuando se habla de contracautela, quiere decir que se acredite solvencia de quien la pide. Es decir, si es una medida cautelar real, es decir, que afecta al patrimonio, como dijimos, del imputado, el juez puede pedir que quien pretende esa medida justifique cierta solvencia por si el día de mañana esa medida cautelar queda sin efecto y el juicio resulta ser el imputado declarado inocente, afronte las costas del mismo quien pide esa medida. Por lo tanto, más allá de la proporcionalidad, que sabido es también a nivel patrimonial se controla, puesto que no se puede pedir un embargo exorbitante cuando el daño del delito es menor, por ejemplo, también se controla que quien pide una medida cautelar real pueda afrontar el pago de las costas y de todo el proceso en general en caso de que pierda. En el siguiente punto empieza a tratar la prisión preventiva. En el artículo 220 están los 3 incisos que en este caso deben darse sí o sí para que se despache la cautelar. Se dice despache es que se dicte la cautelar de prisión preventiva, que como todos sabemos y como hablamos es una de las más gravosas si se quiere, porque todos saben que la libertad ambulatoria no tiene forma de devolverse. Y para ello el legislador minuciosamente ha instaurado una serie de pautas que permiten dictarla o atenuarla o modificarla en cualquier aspecto. En primer lugar, les habla de la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría o participación en el hecho. Bien, a esto hay que agregarle que los jueces también vemos y verificamos que el hecho se trate de un delito, porque sabido es, hay muchas veces que el hecho que tiene apariencia delictiva, al faltarle algunos requisitos del tipo penal, ustedes saben que en el derecho penal cada tipo penal tiene sus requisitos, puede ser considerado una conducta atípica, es decir, que no haya existencia del delito. Es decir, no solamente se controla que las evidencias vinculen al imputado con el hecho, reitero, siempre con un grado de probabilidad, porque estamos en los primeros días de la investigación, sino también que el hecho esté medianamente evidenciado como un ilícito penal. El segundo punto es que la pena privativa de libertad que razonablemente pudiera corresponder sea de efectiva ejecución. Sabido es que hay un sinnúmero de delitos en el Código Penal que prevén penas de ejecución condicional. En este caso se analizan las circunstancias particulares del caso y los antecedentes penales del imputado. No es lo mismo un imputado que no tiene antecedentes penales, porque en esto se hace un juicio de probabilidad de si la pena que pudiera llegar a recaer sería en forma condicional, a muy distinto un imputado que ya trae condenas en su haber, porque es el mismo Código Penal que prohíbe dar una condenación condicional por segunda vez en determinados casos. Por eso siempre tiene que haber en el horizonte del juez, y para evaluar el artículo 2, una pena de efectivo cumplimiento para despachar la medida. Esto no quiere decir que la prisión preventiva sea un adelanto de pena, sino que estos son requisitos que tienen que estar como mínimo para despachar la medida, para dictar la medida de prisión preventiva. El tercer punto, y es el más discutido, por cierto, en la generalidad de los casos, es si se puede presumir el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio. Puede estar presente uno, el peligro de fuga, u otro. No es necesario que los dos estén presentes para despachar la medida. Cuando hablamos de peligro de fuga, el código a continuación da ciertas pautas para elaborarlo y evidentemente siempre está presente la magnitud de la pena en expectativa, es decir, de qué está acusado el imputado. No es lo mismo que venga acusado por la Fiscalía, imputado de un delito de homicidio, a que venga imputado o acusado de un delito menor, como puede ser un hurto.
Si bien, reitero, siempre estamos en los primeros pasos del proceso y el juez tiene que hacer un razonamiento de probabilidad, importa y en demasía en qué circunstancias viene acusado o viene imputado por el señor fiscal el imputado en ese tipo de casos. La importancia del daño a resarcir, es decir, la magnitud económica que ha tenido el ilícito penal que se le endilga, también es importante. Todos estos son pautas que pueden estar, algunas, otras no, todas otras pueden coexistir con otras en forma simultánea y no necesariamente pueden darse todas concatenadas, algunas pueden existir a lo largo del proceso o desaparecer con el mismo, lo cual no implica, como el artículo anterior que vimos, que todas deben estar presentes. Son pautas que algunas pueden estar presentes o no. El tema del arraigo, que quizás ustedes no entiendan cómo lo diferencia de la residencia fija, es que el arraigo es una construcción más compleja que la residencia fija. Un ciudadano puede tener residencia fija, pero puede, por ejemplo, estar de paso en el país, puede haber tenido la circunstancia de que se encuentre con una residencia fija en la casa de un pariente, pero sin embargo el juez puede considerar en esos casos que no tiene arraigo, puesto que se trata de una persona que está de paso por el país, que evidentemente hay una gran posibilidad de que huya del proceso, y eso es lo que diferencia de tener una residencia fija de tener un arraigo. Pasa más por lo social, pasa más por una cantidad de circunstancias que liguen al imputado con estar en la sede del tribunal para cuando se desarrolle el proceso penal en su contra. Obviamente, si alguna cuestión quieren ir preguntando, la responderemos después con el doctor Carraro. Cuando habla de medidas de coerción establecidas en el mismo proceso o en otros anteriores, son en realidad las medidas alternativas a la prisión preventiva que ha gozado el imputado en forma anterior, ya sea en el mismo proceso, es decir, anteriormente puede haber gozado de una atenuación a su prisión preventiva o alguna alternativa que vamos a ver después cuáles son, y haberla violado. En ese caso, todo entra en lo que se llama el comportamiento procesal, es decir, qué conducta tuvo el imputado cuando transitó el proceso en libertad, si lo entorpeció y si de vuelta se logró su detención. Todo eso se analiza de nuevo por imperativo legal. Cuando hablamos de alternativas a la prisión preventiva, son medidas que satisfacen al juez cuando considera que a veces por un acuerdo de parte entre fiscal y defensa o a veces por un razonamiento judicial resultan suficientes para que el imputado esté de cara al proceso, es decir, esté siempre presente en el proceso y no sea necesaria la medida cautelar de máxima, que es la prisión preventiva. Esto es lo que se denomina alternativas a la prisión preventiva. La existencia de una guardadora es una de ellas, una persona mayor de edad que se obligue en favor del imputado a rendir cuentas del mismo. Obviamente el imputado también tiene que rendir cuentas en el proceso, pero más allá de eso, una especie de garante que sale para asegurar los fines del proceso. También presentaciones periódicas, tanto puede ser ante la policía o ante la fiscalía, que aseguren que en determinado tiempo, cada una semana, cada 15 días, el imputado comparezca y diga estoy presente y no he entorpecido el proceso. La prohibición, más allá que es un delito de tener armas de fuego o portar armas de cualquier tipo, aunque sea un arma autorizada legalmente, también puede imponerse de acuerdo al tipo, de acuerdo al delito que se le reprocha, y cuando son delitos que estrictamente afectan al patrimonio, a veces las imposiciones de fianzas, que como todos sabemos son cauciones patrimoniales
que obligan patrimonialmente al imputado a dejar bienes en favor del proceso, cautelados para asegurar las resultas del juicio, sobre todo esto cuando hay procesos como las estafas o las defraudaciones en general, que tienen un contenido altamente patrimonial y no hay violencia en las personas, sino que hay ardid o engaño. La vigilancia mediante dispositivos electrónicos también es una alternativa, que ustedes saben, la llamada pulsera electrónica, que también puede dictarse en la medida siempre que el juez tenga el real conocimiento y convencimiento de que esa medida puede sustituir a la prisión preventiva, en tanto y en cuanto no entorpezca la labor del fiscal y los fines del proceso, que ya lo hemos tratado. Cuando habla de atenuaciones a la prisión preventiva, quiere decir que si bien se dicta la prisión preventiva, en su modo de ejecución, es decir, efectivamente el imputado, en vez de ir a la cárcel, se le atenúa con, por ejemplo, una prisión domiciliaria. En esto hay que ser claro, la prisión domiciliaria está regulada en el Código Penal para los penados, en principio, es decir, la persona que ya recibió una sentencia, pero jurisprudencialmente puede ampliarse a las personas que se encuentran procesadas, como en este caso, bajo un proceso y sin sentencia. Pero fíjese, esto fue una de las últimas reformas del Código Procesal Penal, solamente se da en los casos del artículo 10 del Código Penal. Es decir, un juez no puede dictar una prisión domiciliaria sin comprobar antes que se da alguno de los casos del artículo 10 del Código Penal. Sabemos que son para casos de mayores de 70 años, de mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 5 años a su cargo, o personas que sufren una enfermedad incurable, que están en la última etapa, y el servicio penitenciario no puede brindarle la atención. Siempre en esto se atiende a que la medida de prisión preventiva no sea un anticipo de pena y no sea justamente un encierro que le implique ser una cuestión degradante para la persona. El segundo punto es el encarcelamiento con salidas diarias laborales o salidas periódicas para afianzar vínculos familiares. Esto también es un instituto que se deriva de las personas que están condenadas. Son salidas esporádicas que puede otorgarse cuando sufren un tratamiento penitenciario, pero también el Código las acepta cuando estamos tratando de un imputado sometido al proceso. Al igual que cuando habla del ingreso a una institución educadora o terapéutica, tiene que ver más que nada cuando los imputados presentan algún tipo de falencia en el sentido de alguna enfermedad o alguna adicción que obviamente previamente de dictamen de la Junta Médica Forenses se dictamine que el trato en la cárcel sería cruel o degradante y que una institución terapéutica sería el único modo de que pueda transitar el proceso sin daños graves para su persona. Esto es, en definitiva, atenuar la prisión preventiva, que la gran diferencia con una alternativa a la prisión preventiva es que en realidad se sigue contando la prisión preventiva en esos casos, porque esto también es importante, porque el tiempo pasa y, como se dice, la prisión preventiva siempre es revisable, a veces por el mero transcurso del tiempo. Cuando pasan 90 días, el Código ya le da la posibilidad a los imputados, a su defensa, de pedir una revisión de esa prisión preventiva, o cuando hay nuevas evidencias que la defensa considera favorables, se prevé ese tipo de revisiones que siempre son más allá de las revisiones por recurso que luego veremos. Luego les menciona también cuando un tribunal puede disponer aún de oficio la libertad de un imputado.
Por el tiempo de la misma es una de las causales, puesto que nuestro legislador ha instaurado como principio que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años en todo el proceso sin que se haya iniciado el juicio. En ese sentido, el magistrado va a tener que de oficio controlar la misma, casi siempre es el fiscal el que pide excepcionalmente que se la prorrogue 1 año más. Hay esa posibilidad, pero en eso antes se desarrolla una audiencia en la que el juez nuevamente va a controlar la proporcionalidad, porque ya pasados 2 años puede que se torne desproporcionada con la pena en expectativa que se manejaba hace 2 años atrás. Si sigue siendo la misma, puede estar casi satisfecha. Así también va a evaluar, y esto lo imponen los tribunales internacionales, la conducta de las autoridades a cargo de la investigación. Esto es el fiscal, es decir, si la causa se mantuvo activa. Si hay una inactividad y no se ha producido todavía ni siquiera la acusación, obviamente, seguramente, el juez lo tendrá en cuenta. Por eso, sepan ustedes que, y ya para cerrar este punto, que la prisión preventiva es totalmente reformable dentro de nuestro proceso y que de ningún modo significa de que el juez lo considere culpable o que lo considere inocente cuando se dicta la misma. Esto es lo que a veces se confunde, inclusive en la opinión pública, cuando en los primeros días de un hecho el juez tiene que decidir si esa persona va a transitar el proceso en libertad o si va a transitar el proceso detenido. Es simplemente eso lo que decide, no se emite un juicio de certeza sobre si esa persona es culpable o es inocente. Reitero, para eso hace falta todo un juicio, todo un proceso y dictar una sentencia, condenatoria o absolutoria. Pero esa es la gran diferencia entre una medida cautelar, que es provisoria, y los fines del proceso, que son más allá del desarrollo de todas las etapas que vamos a ver ahora, siempre por medio de una sentencia condenatoria o absolutoria. El punto 5 les habla justamente de las etapas del proceso penal. En esto le nombra la etapa intermedia, la etapa de la IPP, la intermedia, el juicio oral, luego pone la etapa recursiva, pero acá hago una aclaración, la etapa recursiva no necesariamente es correlativa con las anteriores, yo la sacaría y pondría etapa de ejecución, es decir, pondría las 4 etapas sacando la recursiva. ¿Y esto por qué le digo? Porque la etapa recursiva es como un pivot que opera en las otras 4, es decir, hay recursos tanto en la investigación penal preparatoria, como en la etapa intermedia, como en el juicio oral y como en la etapa de ejecución. Por eso podríamos separarlas y dividirlas. Lo que sí, todas las demás son correlativas, es decir, la etapa intermedia viene después, necesariamente después de una etapa de investigación preliminar, el juicio oral después de la etapa intermedia y la etapa de ejecución después del juicio oral, salvo algunos procedimientos abreviados que, como ya sabemos, son comunes, pero evitan justamente ir al juicio. Cuando empieza a desarrollar la etapa de la investigación penal preparatoria, el apunte, bueno, en primer lugar pone el énfasis en que el cambio de este gran sistema ahora pone como el fiscal al principal responsable de la investigación y le da las formas de iniciar la misma. La investigación puede iniciarse de oficio. Cuando hablamos iniciación de oficio, quiere decir iniciación automática, sin pedirle explicaciones a nadie. Puede ser iniciada de oficio por el fiscal o por la policía, es decir, realizar una investigación. Si no, lo clásico, por denuncia de alguna persona ante el fiscal o ante la policía. En el desarrollo de la investigación penal preparatoria, obviamente juega un rol importante la actividad policial, porque el fiscal delega un montón de diligencias evidenciales y del proceso en él. Lo que no puede delegar nunca es la dirección de la investigación.
la dirección de la investigación siempre está a cargo del fiscal, que debe controlar las medidas que le encarga a la policía que haga. Y, obviamente, también la labor policial durante la investigación policial. Siempre, durante la etapa de IPP, el fiscal es el director de la investigación y responsable de ella. Los jueces solamente intervenimos cuando, por ejemplo, hay lo que el apunte menciona como actos irreproducibles. ¿Qué son los actos irreproducibles? Son medidas que son evidenciales, casi probatorias, porque son muy necesarias y muy importantes para el proceso, pero que una vez desarrolladas no van a poder serlo en general nuevamente, como por ejemplo un reconocimiento en rueda de personas o una cámara Gesell. Son actos muy importantes que se evita en general que nuevamente se reproduzcan. Por lo tanto, eso está controlado por los magistrados, obviamente siempre por la defensa siempre es imprescindible en este tipo de actos, y si hay querellante también tiene que estar en este tipo de medidas para que ya quede realizada en el proceso y no sea necesario hacerla nuevamente. Cuando se afecta a garantías constitucionales, el fiscal necesita un acto que afecta a garantías constitucionales del imputado, también debe intervenir el juez de la investigación penal preparatoria. Como ejemplo más clásico es el allanamiento del domicilio, también la intervención de comunicaciones, las escuchas telefónicas, todos son controladas y ordenadas por un juez que previamente también hace un análisis de probabilidad sobre la pertinencia de ese allanamiento o pertinencia de esa escucha telefónica, pero siempre con los datos que le suministra el señor fiscal, porque entendamos, siempre la investigación está a cargo del fiscal. El fiscal pide un allanamiento, pide una intervención telefónica y debe dar a conocer qué evidencia sustentan eso. Pero el juez no puede meterse en la investigación, sino que está estrictamente constreñido a fallar o a decidir de acuerdo a lo que le enuncia el señor fiscal. Sí puede pedir mayores requisitos si considera insuficiente para despachar la medida que se pide. Luego le da un anuncio de la participación que tiene la defensa en este sistema acusatorio, en la investigación penal preparatorio. Sabido es que tiene un rol fundamental la misma, puesto que ahora se erige como una parte que inclusive puede desarrollar su propia investigación en forma privada, pero también lo más importante, puede pedir diligencias al fiscal, que si no las practica, inclusive puede acudir ante el fiscal en jefe, el fiscal regional, para que las haga. Con respecto a la actuación de la policía ya hablamos, y las audiencias durante la IPP son varias. Aquí destaca en general a la audiencia de prisión preventiva, que ya hemos hablado, y a la audiencia imputativa, que es previa a la audiencia de prisión preventiva. En realidad, la audiencia imputativa también la puede practicar el fiscal por sí mismo, es decir, dentro de la sede del Ministerio Público Fiscal. Y esto es cuando los delitos que imputa a una persona son delitos que no merecen una cautelar, es decir, el fiscal se encuentra satisfecho y considera resguardados los fines procesales con la persona transitando en estado de libertad, por lo tanto lo cita ante el Ministerio Fiscal a recibir la declaración imputativa con la presencia de su defensor, siempre es imprescindible esta, y se firma el acto igual. Ahora, si el fiscal ordena la detención de esa persona, ahí sí debe pedir que la declaración imputativa se realice ante un juez que va a controlar las garantías que rigen al imputado respecto a esa medida de detención, y si eventualmente el fiscal pide la prisión preventiva, se desarrollará todo un análisis del proceso, como aquí hemos ya visto. Luego les habla de la acusación. La acusación se produce cuando la investigación penal preparatoria llega a un punto que convencen al fiscal que la evidencia reunida es suficiente para pedir que se desarrolle un juicio. Entonces se formula un escrito fundado por parte del fiscal donde da sus fundamentos
de la evidencia reunida, por qué considera culpable al imputado y por qué considera que merece una pena, el monto de la pena y su fundamentación. Esto da lugar a una etapa que se denomina intermedia, en el cual reina una audiencia que se denomina preliminar, y esa audiencia tiene por objeto sanear todos los vicios del proceso, si hubiera alguno, y a su vez desarrollar cuál es la evidencia que se va a desarrollar como prueba en el juicio. En esto el juez también ahí adquiere ya un protagonismo porque tiene el deber de dejar el proceso preparado para un juicio oral y público, que no lo va a desarrollar ese mismo juez, lo va a desarrollar otro juez o un tribunal de 3 jueces, según sea la magnitud del delito. Si son penas mayores a 12 años, corresponde ese tribunal, o si es un delito que sea grave, también lo es. El apunte le hace todo un desarrollo de las medidas alternativas a las salidas del juicio. Esto es la posibilidad de los institutos de la suspensión de juicio a prueba, de un procedimiento abreviado. Todo eso son medidas que evitan la producción del juicio, porque el juicio en general tiene un alto costo para el Estado, porque se desarrolla en varias jornadas y se moviliza a mucha gente y muchos actores del proceso. En general les dice que el juicio debe llegar a los casos únicamente, casos socialmente más trascendentes. Bueno, esto no es tan así. A veces, en realidad, lo que llegan son casos en que se discuten determinadas cuestiones de derecho, porque el juicio por antonomasia es discusión, y hay casos muy importantes que, si bien no tienen repercusión social, también jurídicamente tienen un alto contenido de importancia, sobre todo para los operadores del derecho, porque se establecen cuestiones muy importantes sobre determinados agravantes, determinados delitos. Y no nos olvidemos que también se puede desarrollar juicio cuando el imputado considera que en el mismo se va a probar o se va a evidenciar que el fiscal no tiene elementos suficientes para lograr una sentencia condenatoria, porque el juicio también es un derecho del imputado. El imputado tiene derecho a pedir un juicio cuando no le conforman ninguna de las salidas alternativas que le ofrece la Fiscalía o su mismo abogado defensor. En esa audiencia, como dije, el juez tiene el deber de intentar conciliar, de intentar disponer de algún procedimiento abreviado, pero si esto no se produce, la causa sigue su curso y se va al juicio oral y público, donde se desarrolla toda la prueba de testigos, la prueba pericial, la desarrolla el tribunal, la desarrolla la Fiscalía, que siempre tiene la primera palabra por medio de la acusación, y luego se le da la palabra a la defensa para que resista la acusación, argumente por qué la considera injusta. Luego, si eso en el caso que no hubiera querellante. Si hay querellante, se le da la palabra primero a la Fiscalía, luego al querellante y después a la defensa. Pero en los casos que no hay querellante, luego de eso se desarrolla primero la prueba del fiscal y después la prueba de la defensa, para después pasar a otro debate, que son las conclusiones, en la cual el fiscal sintetiza todo lo que pasó en el juicio y si sigue sosteniendo el pedido de pena, y la defensa si sigue resistiendo el mismo. Siempre en el juicio se está con la presencia del imputado, que puede declarar en cualquier momento del mismo, más allá que esté al lado de su defensa técnica. Con respecto a la etapa recursiva, como dijimos, el recurso por antonomasia es un derecho que tienen las partes, tanto fiscal como la defensa y la parte querellante, de pedir una revisión de la decisión de los jueces para que otros jueces imparciales decidan si es justa la resolución. Acá les nombra un recurso de reposición. Este recurso de reposición, para diferenciarlo del recurso de apelación, el recurso de reposición es dictado ante el mismo tribunal para que, con nuevos argumentos
o nuevas cuestiones, busque o decida en contrario de lo que ya ha decidido, no así el de apelación, que va a otro tribunal para que decida si es justa o no la medida. Reitero, esta etapa recursiva funciona como un pivot en todas las otras etapas, porque en todas las etapas que vimos se puede recurrir los fallos que afectan garantías del imputado o afectan pretensiones del fiscal. En cuanto a la etapa de ejecución, obviamente nacen cuando hay una condena firme y el imputado ya transita como penado en el ámbito de la cárcel su condena. Ahí se suscitan numerosas cuestiones. Ustedes saben que por el régimen sociabilizador se le da diferentes tratamientos a los imputados, no están conformes con el mismo y acudir a un juez. Lo mismo cuando son sancionados por el servicio penitenciario y lo mismo cuando empiezan con sus primeras salidas, las transitorias, a mitad de la condena, o la libertad condicional. Todo eso es parte de audiencias orales, donde se debate toda la situación y se escucha previamente a la víctima, en caso que existiera de los hechos. Y si no, su representante. El punto 6 habla de las especies de pena. Sabido es que nuestro artículo 5 del Código Penal es el que enuncia las especies de pena de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Con respecto a la pena de reclusión y prisión, como les dice el mismo apunte, se considera hoy la de reclusión tácitamente derogada. Cuando nació era la que imponía un régimen más estricto que la prisión. Ambas son medidas, obviamente, que afectan a la libertad del imputado. Pero en su momento se tenía como una modalidad de la prisión más rigurosa. La cuestión fue jurisprudencialmente dejándose de lado y hoy se entiende jurisprudencialmente por la Corte Suprema de la Nación tácitamente derogada. Cuando le habla de penas divisibles o indivisibles, tenemos que razonar lo siguiente. Nuestro Código Penal, en su mayoría de delitos, establece escalas penales, es decir, quien cometa un homicidio deberá cumplir, si es simple, una pena de 8 a 25 años de edad. Esto es lo que se denomina pena divisible. ¿Por qué? Porque el juez, entre los 8 y los 25 años de edad, deberá evaluar las circunstancias personales del imputado, las circunstancias del caso, para determinar dentro de esos parámetros la pena. Por eso se la considera así. Cuando se habla de pena indivisible, el clásico ejemplo que se pone es perpetua. Porque ahí, si el juez considera que el imputado cometió el hecho y que tiene responsabilidad penal, únicamente le queda la posibilidad de imponer ese tipo de reclusión, de prisión, la perpetua. Es decir, no puede agarrarse de ninguna escala penal. Luego les hace un desarrollo sobre las penas privativas de la libertad y las penas en cada tipo penal. Tengan en cuenta que en realidad este carácter de divisible que adoptó nuestro Código Penal, al igual que muchos códigos, en realidad, aunque no lo parezca, nace como una garantía del imputado. Esto tiene que ver cuando se afianzó el derecho penal liberal, allá por el siglo XVI, como anuncia el apunte. Recuerden que en esa época, si un tribunal consideraba culpable, anteriormente a eso, la pena era fijada por el soberano. Y podía pasar que tenía una gran discreción y ante un delito leve podía fijar una pena mayor. Entonces, al legislar las escalas penales para cada delito, se estableció que, por ejemplo, como garantía al imputado, si a una persona se la imputa, se la acusa y se la considera culpable de un hurto, el juez no puede darle más de 1 mes a 2 años de prisión. No puede alterar esa escala penal, por eso se habla de una garantía del imputado cuando se habla de establecer penas para cada delito. Ya estamos bien. Bueno, para el final, también menciona las penas de inhabilitación y la de multa. La pena de inhabilitación siempre tiene que ver con una calidad
de la persona que se condena, cuando es funcionario público, por ejemplo, o de una actividad específica, por ejemplo, cuando manejaba alguna determinada maquinaria o manejaba un vehículo. Entonces, obviamente, junto con la pena que corresponde, se impone la inhabilitación para conducir vehículos, para conducir determinada maquinaria. Y con respecto a la pena de multa, sabido es que es una imposición que afecta el patrimonio del condenado y obviamente con la salvedad de que no puede ser confiscatoria, puesto que no puede afectar todo el patrimonio del imputado para salvaguardar su derecho también a la supervivencia. Esos son las especies de pena, los límites de las mismas, y siempre tengan en cuenta que en cada tipo penal está regulado el término por el cual se puede dictar la inhabilitación y el monto en que puede llegar a imponerse una pena. Algunas penas de multa también son fijas, por ejemplo, en las tenencias de armas de fuego hay una multa fija de 1.000 pesos, en otras no, le da una escala al juez para graduar la pena de multa en cada delito. Nos queda el procedimiento penal de menores, que lo vamos a dar con el doctor Carraro en forma conjunta, si nos habilitan desde ya todas las preguntas que hagan, las vamos a responder después, cada uno. Bueno, en forma muy general, algo anticipé anteriormente y les cuento cómo es la metodología en la actualidad. Si bien han existido normas en el ámbito provincial, donde se sancionó el nuevo Código Procesal de Menores en la provincia de Santa Fe y demás, la estructura hoy no está puesta particularmente en base a un juez especializado, un juez de menores especializado. Existe en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, un solo juez de menores. Todo lo que eso implica. El abordaje de no poder tratar absolutamente todos los procesos, sino que debe acudir o completarse con otros jueces, y por eso, como lo anticipé, los jueces que pertenecemos al Colegio de Jueces de Primera Instancia, a través de esta habilitación legal especial, estamos facultados para intervenir cuando demande esa situación. El proceso originalmente tiene mucho de intervención, como era originariamente con la actividad policial, la elaboración de un sumario y demás, donde después todo eso y la intervención de las partes, en este caso es fiscal, además interviene el asesor de menores y además también la parte social. Esto sí tuvo una modificación importante a partir de la ley de promoción integral de los derechos del niño, a partir del año 2009, que ahí la tienen citada dentro del apunte, a esta ley, donde antes abarcaba la función del juez de menores, también abarcaba aspectos de la justicia civil, demás, en cuanto al estado del menor, en cuanto al patrimonio y demás. Hoy, todo lo que tiene que ver con esa órbita, toma intervención el juzgado de familia. Queda exclusivamente a lo que hace la faz penal, es el juez de menores. Hoy, a partir de este momento, queda atendiendo la faz penal y lo que es la parte social, que tiene que ver más con el régimen tutelar. Esto va toda una continuidad de lo que es el menor, la familia, el entorno, la educación y, bueno, la contención social que se pueden dictar. Hay un régimen especial, el régimen tutelar, que se debe cumplir en determinadas etapas, cuando también el delito no es severo, pero acá lo importante es saber distinguir algunas pautas mínimas. El menor no punible se habla menor de 16 años. El proceso menor entre los 16 hasta los 18 es donde el menor está afectado a este tipo de contingencia, donde se puede ver dinamizado todo el mecanismo del proceso de menores en esta etapa, y menores cuando ya cumple mayoría de 18 años, pero el hecho por el cual se lo ha investigado cuando era menor,
va a estar sometido a este régimen donde va a tener todas las pautas del proceso y una asignación de responsabilidad y eventualmente, a partir de que cumple 18 años en adelante, si corresponde, va a tener una imposición de pena. Eso muy someramente. Le dejo ver si quiere poner alguna otra Sí, postilla. simplemente tengan en cuenta que la gran diferencia del proceso de menores es que cuando estamos hablando de una persona menor, estamos hablando de una persona en formación. Esto no lo digo yo, sino que lo reafirma la Corte en el último fallo importante que ha dictado Chiara Páez, en el cual trató cómo se debe reducir la pena en los procesos de menores, no es la misma pena que un mayor, y se debe aplicar una sanción para luego, cuando adquiera la mayoría de edad, realizar todo un tratamiento sobre la necesidad de la pena, siempre y cuando siempre teniendo en cuenta el proceso de formación de la persona y que la pena en este caso no puede resultar nunca como un reproche exclusivamente como sancionador, por el mero hecho de ser sancionador, sino ni de venganza, sino que atiende a una persona que se está formando y esos son los ejes centrales en los cuales se establece nuestra legislación para dar tratamiento tanto al proceso de menores como al momento de imponerle una pena. Siempre que hablamos de este tipo de imposiciones de pena, estamos hablando de delitos graves, porque inclusive los delitos más leves, los menores nunca están amenazados por una pena de efectivo cumplimiento, siempre por sanciones que por lo menos hasta tanto cumplan la mayoría de edad, tienden a la resocialización de los mismos, atento a su grado de a su edad. Bien, pienso que hemos abarcado todos los temas, hemos terminado. Si hay algunas preguntas, vamos a ver si nos pasan las preguntas. A ver si podemos responder. Bueno, sí, la verdad que estuvo muy claro lo explicado. Voy a transmitirle las preguntas de los participantes. Dice la primera. ¿El imputado, si no lo perjudica, puede actuar sin abogado? Como dijimos al inicio, normalmente el proceso y las audiencias se debaten cuestiones técnicas. Entonces, llega un punto que es posible que el imputado en determinadas situaciones pueda actuar por sí. Pero cuando el juez advierte que no puede estar comprometido o afectando ese interés, evidentemente debe dejar de hacerlo. ¿Cuándo actúa por sí? Por ejemplo, cuando el imputado, a través de una resolución que le es adversa, lo condena, la condena lo típico, y el imputado solo dice apelo, por ejemplo. Está actuando por sí, está manifestándose que está en desacuerdo con esa decisión. Y es posible que pueda abrirse un andamiaje para que sea escuchado, pero requiere necesariamente el proceso de la asistencia técnica, y por eso, y para eso, de no poder contar con medios económicos como para solventar un abogado particular, el Estado le brinda de forma gratuita un profesional que es del Servicio Público de la Defensa para que lo asista. Todo proceso es técnico, básicamente es técnico, y las cuestiones que se discuten son técnicas. Entonces, evidentemente, puede ser muy perjudicial para el imputado, para los intereses del debido proceso, como hablábamos, que pueda manejarse solo, sí, claro. Existe el caso que el imputado sea profesional del derecho, bueno, pues bien, puede ejercer su defensa porque ese rol siempre y cuando no tenga afectada su matrícula. En fin, pero estamos hablando de un imputado por sí solo y no es lo conveniente. En determinadas situaciones puede ejercerlo siempre y cuando el juez advierta de que no exista ningún perjuicio que vaya en detrimento del mismo. Bien. Otra pregunta es, en cuanto a la Oficina de Gestión Judicial, el cuadernillo dice que actúa con criterio de formalización. ¿Qué significa este término? De formalización. Bueno, el término de formalización quiere decir que no hay fórmulas sacramentales para realizar determinadas diligencias. Pero guarda, cuando el Código Procesal o
leyes especiales requieren actos formales, se debe seguir estrictamente. El principio de desformalización se evalúa en cada caso para determinadas diligencias que pueden no seguirse requisitos muy formales y que no hacen a la eficacia del acto. Es decir, el acto se puede realizar igual sin una sacramental fórmula, una determinada forma de hacerlo, pero no es algo que pueda reemplazar algunos actos del proceso que requieren ciertas formalidades que no pueden obviarse. Hace más, para completar la idea clarísima del doctor Vidal, pero hace más a una diferenciación que había entre lo que teníamos todo en la cabeza, que era el seguimiento de un expediente. El expediente requería de determinados actos, todo se registraba, era todo escritural, todo tenía una determinada forma. Hoy por hoy la desformalización hace de que lo que se registra tiene apoyatura en otro tipo de circunstancias y no requiere de actas específicas. Pero claro está que hay determinadas circunstancias que requieren solemnidades que marca la ley, como lo dijo el doctor Uriarín, y eso no se puede olvidar. Otra consulta. ¿En qué consiste la acusación alternativa que se menciona en el apunte en el apartado acusación? Bueno, la acusación alternativa es cuando el fiscal o la querella, que también tiene ese derecho, maneja ciertas posibilidades de que el hecho pueda producirse de otra forma. Generalmente, y para hacer un ejemplo práctico, puede haber una acusación por homicidio que el fiscal maneje que se realizó en forma simple en principio, pero también que pudo haber la posibilidad de que el mismo tenga una calificante, es decir, que se haya producido de determinada manera que califiquen al delito. Como eso va a depender de pruebas a desarrollarse en el juicio, el fiscal puede acusar por un hecho como homicidio simple y alternativamente como un homicidio calificado, porque él tiene la esperanza de que en el juicio va a probar que el homicidio pueda ser calificado. Lo mismo con respecto a cualquier modificación que sea trascendente en el hecho. ¿Por qué? Porque el imputado tiene que tener la garantía de que en el juicio se va a desarrollar toda la pretensión fiscal y se la van a dar a conocer. Entonces, el fiscal no puede guardarse la sorpresa de que en el juicio le va a reformular una acusación más gravosa. Lo mismo para una acusación que sea mucho menor. Puede que un delito sea subyacente con el homicidio, el fiscal no sabe si lo va a probar o no, y alternativamente acusa por el mismo, pero esto no implica ni que vaya para atrás con la acusación principal, ni que la acusación alternativa esté evidenciada. Todo va a depender del desarrollo del juicio, pero los argumentos para una y otra acusación deben estar, tanto de su parte como de la querella, si también lo considera así. Bien. Diferencia entre punibles y no punibles. Bueno, lo marca, como decimos, esto en el proceso de menores. O sea, que pueden ser pasibles de una sanción. Y lo marca la misma ley. Lo tipifica cuando cuantifican la edad de 16 a 18. Menores de esa edad, menores de 16 para nuestra ley, son considerados no punibles. Entonces, hay una batería de medidas que cuando quien comete la acción ilícita es un menor no punible, precisamente están a mano del juez de menores que tratan de orientar la conducta, no solamente con todo el entorno familiar, sino también y sobre todo con todo el contexto social. Hace a que se prolongue la evolución del menor de una manera más adecuada. Entonces de ahí la intervención, pero nunca imponiendo una sanción. Dentro de ese marco, menores de 16 años, no punible, vale decir que no es pasible de recibir una sanción, de recibir una pena. Por ese motivo, esa es la diferenciación, pero es la misma ley en la que lo marca. Esa es la idea. Punible a partir de 16, entre 16 y 18. Hago una aclaración con respecto a la pregunta anterior. Me surgió un buen ejemplo también
Supónganse que una persona, el fiscal encuentra una persona con un vehículo sustraído, ahí tiene la posibilidad o de acusarlo por el mismo hecho de robo, si se hubiera tratado de robo o de un hurto, o de un encubrimiento. Si no logra que se evidencie en el juicio de que esa persona fue la que cometió el hecho. También pudo ser alguien que receptó la cosa sustraída. Para eso está la acusación alternativa. El fiscal va alternativamente con la acusación por robo o encubrimiento. Y en el juicio va a desarrollar su prueba que probará una u otra pretensión o ninguna. Eso es lo que decidirá el tribunal con una acusación principal y una alternativa para la pretensión fiscal o de la querella, como dijimos. Los delitos de acción privada pueden tratarse a través de un proceso penal regular o indeclinablemente deben transcurrir por querella. Los delitos de acción privada se trabajan a través de conocido como querella. Hay una situación particular que porque emparentada con el nombre de querella es la posición que también tiene quien asume la acción pública cuando la convierte el fiscal. Entonces, a partir de ese momento, quien quiere seguir ejerciendo, aquel que está constituido como parte querellante y el fiscal desiste de la acción pública, puede seguir sobrellevando, porque tiene su interés, como querellante en particular. Esa es una posibilidad, pero el delito de acción privada que se ejerce a través de una querella se hace a través de un proceso y asume el querellante contra el querellado. Ahí ya no interviene el fiscal. Eso es un delito de acción privada. Para determinados casos, dijimos calumnias, injurias, es bastante común. El procedimiento básicamente es normal, hasta inclusive los jueces que hemos transitado en esto hemos instaurado de alguna forma que vimos que eran las más adecuadas, que no las receta el mismo código, pero las fuimos de a poco amoldando, ayornando con lo que es un procedimiento regular. Pero la parte querellante por sí, sin intervención del fiscal, el delito de acción privada, ejerce la querella contra el querellado. En este caso, delitos, por ejemplo, de calumnias e injurias. No hay que confundir los delitos de acción privada con los delitos dependientes de acción privada. Son cuestiones totalmente distintas. Los delitos de acción privada, como dijo el doctor, calumnias, injurias, tienen la figura del querellante, que no es la misma figura del querellante que se introduce en el proceso penal. Esto, el delito de acción privada, tiene un querellante que es un demandante, porque de hecho el trámite es como una demanda que se corre traslado a la otra parte, y no interviene el fiscal. En cambio, los otros dependientes de acción privada, una vez que el interesado remueve ese obstáculo, la que actúa es la fiscalía. Y ahí puede constituirse una parte querellante, que no tiene nada que ver con la querella de acción privada, que tiene un trámite totalmente distinto en nuestro Código Procesal Penal, que tiene un trámite especial. Como le dije, está emparentado simplemente el nombre, pero a veces viene a confusión esa situación. El fiscal puede delegar la investigación a la policía, pero no puede delegar la dirección de la investigación. Exacto. El fiscal lo que puede delegar son actos de investigación. El 268 dice todos los actos que él puede delegar, pero nunca delega la investigación. Él siempre es director de la investigación. Delega actos en la policía, pero el responsable de la investigación y quien controla esos actos es el fiscal. La investigación policial siempre es controlada por el fiscal. Se le delegan tareas de investigación, pero no la investigación en sí. Siempre la investigación queda a cargo de la fiscalía. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre colegio de Cámara de Apelación y Cámara de Apelación? En particular hoy, dijimos, cuando hay distritos judiciales donde hay más de 4 o 5 jueces por ley, ya se establece, se constituye lo que se conoce como colegio. Colegio de jueces de primera instancia y colegio de jueces de segunda instancia. Cámara de Apelaciones tiene que ver porque la ley orgánica de tribunales todavía sigue sosteniendo
el viejo mecanismo, que era la división en cámaras y salas. Pero hoy prácticamente se instituye lo que se conoce como colegio de jueces de segunda instancia. Intervienen en forma colegiada, en primera instancia, en baja instancia, ya lo dijo el doctor Urdiales, cuando se trata en juicios donde se van a tratar penas mayores a 12 años. Ahí interviene un tribunal colegiado, quiere decir 3 jueces. Se requiere necesariamente esa intervención. Por juicios que demandan penas menores a 12 años, se hace a través de un juez unipersonal. En la Cámara pasa exactamente lo mismo. Cuando se condena, tienen que revisar una condena, se integra con jueces de diversas salas, se le dice, pero son jueces del colegio de segunda instancia. Pero al mismo tiempo hay determinadas revisiones de decretos, de resoluciones judiciales de la IPP, preliminar además, que también estuvo anunciando el otro día, que eso lo revisa un juez colegiado de segunda instancia unipersonal, en forma unipersonal. Bueno, no hay más consultas, así que agradecemos a los doctores Sergio Carraro y Gustavo Urdiales, desde acá, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales, y también a todos los participantes por habernos acompañado en esta jornada, y desde ya, bueno, muchos éxitos para el examen. Bueno, lo agradecido, como dijimos nosotros, no me quiero ir sin decirle, y que sepan bien, que junto con el doctor Urdiales, por ejemplo, hemos estado en el mismo lugar que están absolutamente todos ustedes, con esa ansia de poder ingresar y demás. Y depende de cada uno poder ir creciendo en esta hermosa profesión y esto que nos brinda también el Poder Judicial. Pero depende de cada uno. Así que augurando el mejor de los deseos, ya que pudieron acceder a este tipo de posibilidades que le da también el gremio como para ir aceptando este desafío, que es lo más importante. Este es el primer paso. Tener interés y poder ir desarrollando ese interés en lo que en lo sucesivo pueda hacer la carrera judicial. Muchísimas gracias. Esperemos que haya sido de utilidad este encuentro. Bueno, gracias. Bueno, esperemos que sea útil. Muchas gracias a todos por participar y mucha suerte también para todos los participantes. Gracias.